Buenos días, profesor Guido Saavedra y compañeros. Hoy vamos a presentar acerca del tema de antivirus correspondiente al ramo de salud ambiental para medicina año 2021. Los integrantes son Alejandra Contreras, Michelle Reinicke, Marcela González, Scarlett Valenzuela y quien les habla, Rosita Gutiérrez. Los antivirus son más de 28 virus que causan un abanico de enfermedades en los seres humanos. El antivirus que predomina en nuestro país es el antivirus Andes, que tiene como reservorio principal al ratón colilargo. Este virus provoca predominantemente síndrome cardiopulmonar. En nuestro país es una enfermedad emergente con presentación endémica y aumento de casos en los meses de primavera y verano, afectando principalmente a personas jóvenes, en su mayoría hombres. Los casos se han presentado en personas residentes de comunidades rurales que realizaban actividades agrícolas, forestales o actividades relacionadas con el hogar. Es así que el MinSal ha establecido al síndrome cardiopulmonar como enfermedad de notificación obligatoria e inmediata. Esta es nuestra hoja de ruta. Como se mencionó, el principal reservorio natural y vector es un roedor Muridae, el ratón colilargo, llamado Oligorhizomis longicaudatus. Sin embargo, existen en Chile distintas especies seropositivas antivirus de roedores Muridae endémicos, como el colilargo de la Patagonia, el ratón de pelo largo, el ratón oliváceo, el pericote austral y el lauchón orejudo de Darwin. El hábitat de este roedor se extiende longitudinalmente desde el extremo sur del desierto de Atacama hasta el extremo austral de la 11ª región y transversalmente desde la costa a nivel del mar hasta los 2000 metros de altitud en la cordillera. Las mayores densidades de estos roedores en estas áreas se encuentran en los sectores boscosos, en sectores mixtos, matorral pradera, en las regiones centro-sur y sur del país. Los factores que aumentan la densidad de la población del ratón colilargo es la mayor disponibilidad de alimentos, favorecido por el florecimiento de la quila, el coligüe y el aumento de pluviosidad, incendios forestales, sequías, inundaciones, movimientos telúricos, actividad volcánica, deforestaciones. Todo esto aumentando el riesgo de exposición humana y por consiguiente el riesgo de infección. El agente etiológico es un virus ARN del género hantavirus, perteneciente a la familia Bungiaviridae. Son un grupo de virus con diferentes anticuerpos transportados en roedores y animales insectívoros, musarañas y topos. El modo de transmisión más importante es por inhalación de aerosoles provenientes de las heces, orina y saliva de los roedores portadores. El ratón infectado elimina el virus a través de la orina, las heces, la saliva, y este se transmite al ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria. La infección por vía respiratoria ocurre en lugares cerrados y con presencia reciente de ratones, por lo que la transmisión es poco frecuente en lugares abiertos, expuestos al viento o al sol. La enfermedad se contagia por respirar pequeñas gotas frescas o secas, o aire contaminado por saliva, orina o excrementos de un ratón infectado. También ingerir alimentos o agua contaminados con orina, heces o saliva de estos roedores. Tener contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados y ser mordido por un ratón infectado. El cuadro clínico de la enfermedad por hantavirus está caracterizado por la presencia de dos síndromes importantes. Uno es la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el otro es el síndrome pulmonar por hantavirus. Cambio, por favor. El periodo de incubación va de 1 a 6 semanas. La aparición de la fiebre hemorrágica con síndrome renal generalmente es de forma abrupta. Los signos clínicos iniciales pueden incluir la fiebre, escalofríos, postración, cefalea y dolor de espalda. El síndrome pulmonar por hantavirus generalmente se caracteriza por una enfermedad pulmonar en lugar de la renal. La fase inicial dura de 3 a 5 días. Durante este periodo existe fiebre, mialgia, cefalea, escalofríos y mareos. Después del comienzo de la fase cardiopulmonar, la enfermedad suele avanzar rápidamente. Los pacientes pueden ser hospitalizados y requerir ventilación mecánica. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo primero es tener agudeza en la sospecha clínica. Se debe sospechar de la infección por hantavirus cuando hay residencia o visitas a sectores rurales o haber tenido contacto con roedores silvestres. Hay que tener en cuenta la epidemiología del virus en la zona del paciente. La radiografía de tórax puede ser normal o con infiltrado intersticial uni o bilateral. También se puede realizar un diagnóstico definitivo con la presencia de un aumento de título de IgG.
Las pruebas serológicas incluyen la prueba de anticuerpos inmunofluorescentes y el test de ELISA. También se puede detectar el ARN vírico en la sangre o tejidos con pruebas de reacción en cadena de polimerasa contractasa inversa. Ya, en cuanto al tratamiento, es similar en el síndrome cardiopulmonar como en la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Siguiente, por favor. Bueno, se basa, lo principal es el traslado al centro hospitalario de alta complejidad, ya que tiene una evolución abrupta. Es importante que el centro donde se atiende tenga una OPC para que pueda ser atendido. Una monitorización constante igual es importante para ver cómo va evolucionando. Se basa también en medidas de sostén y antivirales en algunos casos. Siguiente, por favor. En cuanto a la monitorización, estas son las pruebas que vamos a ver: hemograma, presión arterial, oxigenación, que se evalúa a través de gases arteriales y saturación; la función renal, que se ve mediante la creatininemia y la diuresis, también el BUN; la radiografía de tórax, que es para evaluar si hay edema pulmonar o no; los parámetros inflamatorios, las pruebas de coagulación. El paciente tiene que estar constantemente monitorizado electrocardiográficamente. Y también se monitoriza mediante pruebas hepáticas, y todo esto es para ir viendo cómo el paciente va evolucionando y ver qué terapia va requiriendo para poder sobrellevar la enfermedad. Siguiente. En cuanto a las medidas de sostén, bueno, está el soporte ventilatorio. Esto debido a que como hay edema pulmonar por el aumento de la permeabilidad vascular, el líquido sale, y esto ocurre principalmente en los pulmones, generando el edema, y esto va a generar problemas para la ventilación. Entonces, tiene que haber un soporte ventilatorio precoz, donde el objetivo de la oxigenoterapia va a ser una saturación sobre el 90%, y el umbral para iniciar la ventilación mecánica va a ser menor que en otras patologías. A pesar de que la saturación esté sobre el 90%, si tenemos una sintomatología, una clínica que demuestre que el paciente está con problemas de hipoxia, es necesario iniciar la ventilación mecánica. El manejo de fluidos va a ser ineficaz para restablecer la volemia por el tema de la hiperpermeabilidad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se va a recomendar un manejo restrictivo, y en caso de que sea necesario, se usa Ringer lactato. En cuanto a los fármacos vasoactivos, estos van a ayudar a mejorar el gasto cardíaco, que está disminuido en el síndrome cardiopulmonar, y van a revertir la depresión miocárdica y aumentar la vasoconstricción arterial, y todo esto ayuda a mejorar el gasto cardíaco. En la ECMO, esto se va a reservar para pacientes que no están respondiendo al tratamiento, o sea, que están con ventilación mecánica y con fármacos vasoactivos y aún así siguen deteriorándose. Y a ellos se les va a usar el ECMO, que es una circulación extracorpórea, que va a bombear la sangre y la va a oxigenar. La diálisis va a reservarse para pacientes que estén con fiebre hemorrágica, con síndrome renal y que estén presentando una insuficiencia renal aguda. Siguiente, por favor. En cuanto a los antivirales, el que se usa es la ribavirina. Se utiliza como para profilaxis de personas que hayan tenido contacto estrecho con personas con síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Se utiliza la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Se utiliza una carga de 30 miligramos por kilogramo y una mantención que sale aquí en el cuadro. Y en el caso del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, no se recomienda el uso, ya que no mejora la sobrevida del paciente. Acerca de los métodos y medidas de control, como se mencionó anteriormente, el modo de transmisión más importante para el ser humano es la inhalación de aerosoles provenientes de las heces y orina y saliva de roedores infectados. Es por esto que las medidas de control y prevención del hantavirus están enfocadas en evitar el contacto con los roedores y sus excretas. Es así entonces que el MinSal recomienda las siguientes medidas de control y prevención de hantavirus, teniendo como objetivo, por una parte, a la población general, y por otra, a aquellas personas que han tenido contactos con enfermos por hantavirus. Siguiente, por favor. En las medidas para la población general tenemos que el ordenamiento ambiental y saneamiento básico debe consistir en mantener despejado y limpio de elementos que puedan servir de alimento o refugio para los roedores,
alrededor de las viviendas. Esto puede ser realizado mediante acciones como desmalezar y mantener corto el pasto, ubicar bodegas alejados de viviendas, entre otros. En cuanto al control de roedores al interior de las viviendas, esto puede ser mediante acciones que eviten su ingreso, como sellar potenciales accesos, construir edificaciones sobre una base sólida y eliminar elementos en desuso que puedan servir de refugio. Un control integrado de plagas, donde se pueden implementar medidas, como la construcción de estructuras que impidan el ingreso de roedores, el orden y saneamiento ambiental que mencioné anteriormente, el uso de rodenticidas y plaguicidas. También se recomienda un manejo de residuos sólidos, donde se detecte y controle microbasurales y se gestione la habilitación de rellenos sanitarios cuando esto sea factible. En cuanto a los grupos de riesgo, se consideran aquellas personas que por su trabajo o actividades recreativas están expuestas a lugares infestados por roedores, como lo son desratizadores, agricultores, excursionistas, entre otros. Estos grupos deben ventilar por al menos 30 minutos aquellos recintos potencialmente infestados por roedores, como cabañas en desuso, caminar solo por senderos habilitados, y también instalar campamentos en lugares abiertos, despejados y limpios, y consumir solo agua potable o en su defecto hervida o desinfectada con cloro y yodo. Por último, la desinfección en situaciones de riesgo debe ser con una solución que sea desinfectante, y la recomendación es la aplicación de 30 ml o 2 cucharadas soperas de cloro al 10% en 5 litros de agua. También se debe tomar precauciones durante la desinfección, como el uso permanente de elementos de protección personal. La siguiente, por favor. En cuanto a las medidas para contactos de enfermos de hantavirus, se debe realizar un seguimiento clínico a los expuestos o contactos de un caso sospechoso o confirmado por un periodo de 4 a 6 semanas, especialmente si se trata de parejas sexuales. En cuanto al personal de salud asistencial, se ha demostrado que la transmisión es de muy baja frecuencia, pero de todas formas se les recomienda aplicar precauciones estándares más precauciones con gotitas en todos los casos sospechosos de infección por hantavirus. Esto por un periodo de 7 días desde el ingreso del paciente o mientras éste se encuentre sintomático. Respecto a la situación actual, según el Departamento Epidemiológico del Ministerio de Salud, hasta la semana epidemiológica 11, es decir, hasta el 20 de marzo del 2021, han habido 13 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 7 son hombres, 6 mujeres y un fallecido. El rango de edad va de los 10 a 55 años y los casos se extienden desde la región del Ñuble a los ríos. Como podemos ver en la tabla, se observa un total de 4 casos en los ríos y los lagos. Luego lo sigue el Ñuble y finalmente el Biobío y la Araucanía, dando una tasa de incidencia en lo que va del año de un 0.07% cada 100.000 habitantes. En el gráfico de abajo observamos la diferencia respecto al número de casos de hantavirus según el mes de inicio de los síntomas, comparando desde el 2019 al 2021. Y lo importante de aquí es que se destaca una disminución en los años 2020 y 2021 versus el 2019. Siguiente, por favor. Conclusiones. El hantavirus tiene una gran letalidad, la cual ha ido disminuyendo, pasando de un 60% al inicio a un 40% actualmente. Y esto es gracias al conocimiento de la enfermedad y gracias a la tecnología desarrollada para su diagnóstico y tratamiento. Otro punto importante es destacar el alto grado de sospecha que se debe tener cuando uno se enfrenta al cuadro clínico más un antecedente de exposición en una persona. Lo otro es la coordinación que deben tener los centros asistenciales, ya que una vez hecho el diagnóstico, la derivación a un centro con ECMO, es decir, oxigenación por membrana extracorpórea, debe ser lo antes posible. Y finalmente, destacar la disminución en los casos de hantavirus que se registran en el 2020, con 30 casos, y los casos que se llevan registrados en el 2021 versus el año 2019, en el cual hubieron 70 casos, es decir, el doble y más, por lo cual lo asociamos con el inicio de la pandemia, debido a la disminución de circulación de las personas, la realización de actividades como excursión o paseos al campo, etc. Muchas gracias por su atención.